La normativa romana ordenaba levantar los campamentos legionarios ex novo, es decir, donde no hubiera un asentamiento previo y siempre fuera de los núcleos de población preexistentes, pero localizado en una situación estratégica respecto a ellos y al área de vigilancia encomendada a su labor, por lo que debía ubicarse en una especie de pequeño promontorio o altozano que le permitiese ser la fuerza y enclave dominante sobre el terreno. Además, un gran nudo de infraestructuras viarias tenía que conectar el lugar elegido para el asentamiento con prácticamente cualquier zona situada próxima a él. De esta forma, surgió una red de calzadas que conectaba entre sí las principales capitales occidentales, así como los establecimientos que las tropas usaban como lugar de acantonamiento. El ejército era el principal constructor de estas vías, por lo que para poder realizar la tarea de conquista delimitar su trazado. Suetonio, historiador entre los siglos I y II después de Cristo, afirmaba que Augusto exigió a sus tropas la más estricta disciplina, permitiendo a sus generales visitar a sus esposas únicamente durante la temporada de invierno. Bajo el mandato de Septimio Severo, emperador entre los años 193 al 211 después de Cristo, se concedió a los soldados la oportunidad de vivir en su casa con sus mujeres, lo cual no conllevaba el hecho de que dichos domicilios se localizasen en el interior de los campamentos, sino que se les otorgó un derecho de pernocta, es decir, poder dormir o pasar sus descansos reglamentarios y enfermedades fuera, residiendo durante su disfrute en sus domicilios privados. Una de las ventajas legales más importantes y motivadoras para enrolarse en el ejército romano suponía la estabilidad laboral y la alimentación diaria. Pero además, es relevante destacar la consecución de la ciudadanía romana tras los años de servicio. En los momentos republicanos e imperiales, poseer la ciudadanía era un bien de prestigio que en el ejército venía acompañado por la concesión de una cuantía económica e incluso, durante algún tiempo, un lote de tierras. Fuera del propio reglamento militar, los soldados se regían por las normativas civiles como un romano más. Los campamentos romanos eran fortificaciones que los propios legionarios construían con sus manos y que levantaban en un periodo muy corto de tiempo. Según el momento bélico y el tipo de campaña, estos podían ser temporales o permanentes, siendo importante en la época del año en que iban a ser utilizados, ya que tenían asentamientos adaptados a la climatología de verano y a la de invierno. Por norma general, las campañas se iniciaban a finales de primavera y se prolongaban hasta antes de comenzar el invierno, puesto que esto permitía, mientras se trasladaban, recoger a lo largo del camino provisiones cultivadas en los campos y reses de los rebaños que iban encontrando. Los campamentos temporales de campaña eran denominados castra estiva, construidos con materiales perecederos al tratarse de puestos transitorios, donde utilizarán primordialmente para fortificarlos la madera y la tierra. Como durante las marchas necesitaban construir uno cada noche para protegerse, llegaron a contar las jornadas por el número de campamentos que iban dejando a sus espaldas. En su interior se disponían en el mismo orden que en cualquier otro recinto militar, pero en esta ocasión sus hogares eran unas tiendas realizadas en cuero de cabra o becerro untado con aceite para volverlas impermeables y que recibían el nombre de papilio. Su capacidad era la misma que la de un barracón tradicional, 8 legionarios, que formaban la unidad mínima de combate que componía cada centuria. Siempre compartían tienda o barracón los mismos 8 soldados, puesto que se pretendía buscar una camaradería entre ellos, ya que luego, durante la guerra, estos 8 militares lucharían juntos. Este no era un escenario muy cómodo de descanso después de volver de una jornada de lucha o de haber recorrido un buen número de kilómetros. Además, debemos sumarle que durante las marchas los soldados iban cargados con todo su equipo, que en total pesaba unos 35 kilos. Todos sus enseres e incluso provisiones para varios días iban colocados en la furca, que estaba compuesta por 2 palos de madera atados en forma de cruz que portaban sobre el hombro. En ella llevaban un sagún para abrigarse, ropa de repuesto, una red con alimentos y su vajilla personal, una cantimplora fabricada con pellejo y un lóculus o bolso de considerables dimensiones. Sobre el hombro también colocaban la lanza o pilum. Del cuello colgaban el casco, puesto que para protegerse del sol durante tan largas caminatas se tapaban con sombreros de paja y el escudo lo llevaban a la espalda. Aunque puede parecernos que iban muy pertrechados y estáticos, lo cierto es que en cuestión de segundos eran capaces de uniformarse y ponerse en posición de ataque. El resto de los bienes comunitarios lo portaba otro soldado conocido como la mula.
La creación de su figura se produjo durante las reformas realizadas por Mario para aliviar el peso de los legionarios. Estas mulas, cuya proporción era de 1 por cada 8 o 10 milites dependiendo de la época, eran quienes se encargaban de cargar con los elementos comunes de sus compañeros, como la tienda de campaña o los diversos objetos de la cocina portátil, además de preparar las comidas. Los campamentos fijos, donde estaban asentadas las unidades durante varios años, décadas o incluso siglos, reciben el nombre de castra stativa o castra hiberna, aunque alguno de ellos pudiese construirse como consecuencia de algún conflicto militar. Eran levantados con materiales más nobles, sobre todo grandes muros pétreos de Opus Quadratum. En su interior, las edificaciones también eran duraderas, lo que otorgaba un mayor espacio de habitación y comodidad a las tropas y permitía un saneamiento de mejor calidad gracias a la introducción de un perfecto sistema de desagüe y alcantarillado, así como de canalizaciones que hacían posible la inyección de agua limpia al interior. En lo relativo a un nivel más administrativo, únicamente los tribunales militares tenían jurisdicción sobre los legionarios, hecho que los favorecía a la hora de tener ciertos privilegios ante la ley. Estos juicios siempre se realizaban en el interior de los campamentos y los tribunales estaban compuestos por centuriones de ese mismo recinto militar. Pero aunque gozasen de algunas exenciones, también tenían impuestas limitaciones, como la imposibilidad de aceptar ciertos tipos de regalos o el no poder actuar como representantes legales de otras personas ni comprar tierras en las provincias en las que estaban efectuando el servicio. Aunque esta última norma era incumplida con mucha frecuencia, puesto que se han hallado documentos de compraventa de terrenos y negocios que fueron adquiridos y regentados por soldados durante su estancia en esos territorios. Pertenecer a las legiones romanas suponía en los soldados un sentimiento de superioridad frente a la clase civil, puesto que eran miembros de un grupo selecto en cierta forma aislado. Allí donde había un legionario, esta era la representación física del poder central y, por tanto, era una figura de autoridad. ¿Cuántos legionarios habitaban en un campamento? Cada campamento romano o castrum albergaba una legión o, lo que es lo mismo, unos 5.000 hombres. El reclutamiento de efectivos era voluntario, salvo en caso de necesidad o peligro para el Estado, momento en que el enrolamiento se volvía obligatorio, llegando en algunas ocasiones a admitir gladiadores por esta carencia de efectivos. A pesar de los sacrificios y peligros que el alistamiento tenía, solía ser una salida profesional recurrente, puesto que los militares aseguraban la alimentación, un sueldo, un espacio donde vivir y facilidades médicas. En la imagen que te dejo en pantalla, te dejo algunas de las órdenes que daba el centurión a sus tropas. Los campamentos son estructuras habitables que varían mucho de tamaño, que oscilaban entre unas 20 o 25 hectáreas, para aquellos que albergaban por completo una legión, y 2 o 3 hectáreas, que era lo que ocupaban los más reducidos, para establecimientos de cohortes o tropas auxiliares con unos 500 o 600 efectivos. La historia y la arqueología cuentan con un factor a su favor y es que todos los fuertes militares seguían la misma distribución interna de sus espacios, aunque siempre podían existir excepciones, claro está. Esto facilitaba la vida de los militares, puesto que cuando algunos eran destinados a otro destacamento, conocían a la perfección cómo se articulaba su nuevo hogar, dónde tenían su lugar exacto de residencia, el hospital, los almacenes de grano o los cuarteles generales, siendo la armería uno de los espacios que más variaba su posición geográfica. Debemos imaginar estos recintos como lugares de convivencia, aunque no siempre directa entre todos los rangos militares. Allí coexistirían legionarios de diversas nacionalidades que no siempre hablarían el mismo idioma y que en varias ocasiones tendrían gustos diversos por las divinidades. Pero todos estos militares tenían una obligación, la de conocer su lengua, el latín, considerado un elemento identitario romano y usado en todo momento para dar las órdenes. Otro tema bastante interesante en el que me gustaría ahondar es en los sistemas defensivos y ofensivos que los romanos construían en sus campañas contra los germánicos. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.